Buenas noches, queridos amigos. Para mí es un placer nuevamente poder compartir con ustedes en este ministerio, tu canal, el último llamado profético. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Hemos estado hablando del santuario, así que hemos estado hablando del santuario. Hoy vamos a tener el macho cabríos, Azazel. Hoy vamos a conocer del macho cabrío Azazel, así que para mí es un placer nuevamente poder compartir con ustedes. Así que, como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta. Muchísimas gracias a cada persona que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que le he invitado a este canal y ha cedido. Gracias a cada persona que se han suscrito y muchas gracias porque sé que hay más que se van a suscribir y van a predicar conmigo juntamente la verdad presente en este ministerio, el último llamado profético. Así, como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, amigos. Como siempre te digo, vamos a tomar una actitud hoy de adoración y para adorar a nuestro Dios. Solamente Él se merece la gloria y la honra. Así que hoy vamos a orar. Donde quiera que te encuentres, tomad una actitud de reverencia hacia nuestro Creador. Así que yo me voy a quedar así vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que lo que hagamos hoy acá, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Al abrir tu palabra, Señor, ayúdanos a abrir el entendimiento también y escóndenos a través de ti, Padre Santo, porque necesitamos, Señor, que sea usted glorificado en esta noche. Gracias, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, como te dije, vamos a estar hablando del santuario, hablamos del santuario, así que hoy vamos a hablar del macho cabríos, Azazel. Pero antes de eso vamos a hacer un reencuentro, ¿qué te parece? Vamos a acordar un poco de lo que vinimos hablando para aquellas personas que se han suscrito al canal y para que puedan ir a este canal, que se han suscrito y puedan ir a ver los videos que hemos subido. Así que nosotros estuvimos hablando y hemos estado hablando del santuario. Y lo primero que nosotros hablamos del santuario fue de la puerta. No sé si se acuerdan de la puerta. Hablamos que la puerta es Cristo Jesús. Hablamos que usted debe mirar la puerta, entrar por la puerta y esa puerta lo conduce hacia un lugar. Hablamos de la puerta, pero quiero decirte que habían 3 apartamentos en el lugar del santuario y este era, perdón, el atrio, luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros hemos venido hablando de esta serie de temas y esta serie que nosotros hemos tenido del santuario para que usted sea muy edificado y pueda conocer la verdad del santuario y su significado. A nosotros hablarle a usted que usted debe entrar por la puerta, que Jesús es la puerta, usted va a encontrar un mueble llamado el altar de sacrificio. Cuando usted entra y ve el altar de sacrificio, usted ve que hay una víctima y que esa víctima debió ser usted, pero que hubo alguien que tomó su lugar. Y ese alguien que tomó su lugar fue la puerta, que se llama Cristo Jesús. También vino y tomó y fue un sustituto por usted y por mí. Hablamos también que después estaba allí el altar o la fuente. ¿Se acuerdan de la fuente? Hablamos de la fuente, de que allá era cuando la fuente de bronce.
iban y los sacerdotes y los sumos sacerdotes se lavaban la mano para purificarse y los pies. El significado que tiene es el bautismo. Usted acepta el bautismo y entrega. Esto es la primera, la mitad de la justificación por la fe. Primero, usted entra por la puerta, cree en Jesús, cree en su sacrificio y luego se bautiza. Luego de eso usted entra al segundo apartamento. El Señor Jesús le dio, con su muerte, le dio acceso para que usted entre al segundo apartamento. Cuando usted entra al segundo apartamento del santuario, que es el lugar santo, usted va a encontrar y va a ver 3 muebles. Vamos a hablar del primer mueble. El primer mueble es la mesa. La mesa estaba revestida de oro y también tenía madera de escasia. ¿Qué significado tiene la madera de escasia y el oro? Bueno, la divinidad de Cristo con la humanidad. Jesús, siendo Dios, se humanó y se mezcló entre nosotros, divino y carnal. Y luego usted se da cuenta que Jesús es la humanidad de Cristo con el oro, que es más, si usted lo quiere entender, la divinidad de Cristo. Quiero que entienda esto, que hay personas que piensan que Cristo no es divino, que nada más se hizo. Es la divinidad de Cristo con la humanidad. Madera de escasia con oro, purísimo. Luego encontramos otro mueble. Ese mueble que nosotros encontramos es el mueble más hermoso, más lindo que usted va a encontrar en el lugar santísimo. Bueno, ahí está el candelabro. El candelabro era interesante porque el candelabro tenía 7 brazos y estaba todo el tiempo prendido con aceite. Estaba prendido siempre. La representación del Espíritu Santo, la plenitud de la gloria de Dios llenando el santuario y llenando el atrio, que es la tierra. También dijimos que usted es un mini santuario, que usted y yo somos lo que Dios quiere, tener su gloria en nosotros, quiere hacer un cambio en nosotros, quiere que nosotros tengamos un cambio a través del Santo Espíritu de Dios. Hablamos también después que aparecía otro mueble también que tenía oro purísimo, revestido de oro, y también era madera de escasia. También ese mueble representaba a Cristo, la divinidad y la humanidad, porque Jesús como Dios y como humano está representándolo a usted, como humano lo está representando a usted en el lugar santísimo. Luego hablamos de ese altar. Ese altar no es más ni menos que el altar de oración o altar del incienso. En ese altar hemos venido hablando que ahí es donde usted y yo debemos estar. En ese altar es donde usted y yo debemos fijarnos bien, porque ahí en ese altar es donde usted va a orar y de ahí es cuando Jesús intercede por usted y es perdonado sus pecados. Le he dicho que no hay papa, le he dicho que no hay Virgen María, le he dicho que no hay sacerdote, le he dicho que no hay ser humano que pueda perdonar su pecado más que Cristo Jesús, que es el que está intercediendo por usted y está intercediendo por mí. Hablamos también del otro mueble, que es el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo es donde Cristo está ahora intercediendo por usted. Usted ahora en el lugar santo tiene una posibilidad, si confiesa su pecado, si se deja llenar por la plenitud de Cristo. Hablamos del mueble que se me escapó, del mueble que estaba la mesa, la primera mesa, que estaban los panes. Habían 2 panes, los platillos y incienso. Quiero decir que se me pasó esa para decirle que en esos panes, ahí era la representación de Cristo como el pan de vida y la palabra de Dios. Así que se me estaba olvidando y lo repito para que ustedes entiendan. Los panes representaban a Cristo y la palabra de Dios. Es decir, que en el lugar santo está Jesús, el pan de vida, está el pan de vida también, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Está el Espíritu Santo, que es el candelabro, que quiere interceder por usted, que está trabajando en su vida, que quiere purificar su vida. Así mismo como la purificación que está haciendo el Señor Jesús en el lugar santo, el Espíritu Santo en el lugar santísimo. Para usted poder entrar a ese lugar, al lugar santísimo, usted y yo debemos ser purificados ahora. Por eso tenemos que entrar al lugar santo. Allí en el lugar santísimo estaba lo que era el arca del pacto,
arca del pacto y estaba la tabla de los 10 mandamientos. Luego hablamos también de la vestimenta del sacerdote, hablamos de la forma que debemos nosotros vestir, de la forma que debemos nosotros ir ante Dios. Hablamos también, hablamos de lo que está haciendo, del continuo sacrificio que se hacía, y también hablamos del Yom Kippur o el sacrificio anual que se hacía una sola vez. Le decía que Jesús ahora en el lugar santísimo está haciendo la expiación, que usted y yo estamos en un juicio que tenemos que pedir perdón. Todo el mundo podemos acercarnos ahora al trono de la gracia, a hablar con Dios, a pedir y confesar nuestro pecado. No hay papa, vuelvo y repito, no hay Virgen María, no hay santo, no hay nadie, solamente Cristo Jesús que está intercediendo por usted. Hablamos también de la ofrenda diaria, hablamos un sinnúmero de cosas que si sigo diciéndole no voy a dar este tema, pero están ahí los temas, está acá en este canal, usted puede ir, mirarlo. Así que usted puede mirarlo. Perdón, ahora sí. Usted puede mirarlo. Así que vamos a comenzar con este tema. Este tema es un tema muy importante, porque fue de lo que nosotros hablamos en el otro tema de la ofrenda y el significado que tenía la ofrenda. Hoy nosotros vamos a hablar del macho cabrío de Azazel. Muchas personas no conocen el macho cabrío. Dentro de la Biblia está, pero esto no ¿cómo te digo? Esto no se predica, esto no se dice hoy en día en la iglesia. Por eso, hoy estamos haciendo esto, por eso quisimos este canal, tu canal, el Ministerio El Último Llamado Profético, poder hacer este seminario. Y vamos a tratar, después que lo hagamos todo, vamos a hacerlo bien lindo, bien hermoso, para poder colocarlo de nuevo, completo. Vamos a hacer una serie completa. Yo lo estaba poniendo desorganizado, pero después lo vamos a organizar para que usted pueda disfrutar de este gran seminario que nosotros hemos dado del santuario. Así que vamos a hablar un poco de Azazel. ¿Por qué debemos hablar de Azazel? Bueno, le cuento. Es interesante porque si no hablamos de Azazel, usted no va a entender lo que hemos venido a estar hablando. ¿Y por qué nosotros ahora debemos hablar del macho cabrío? Para que usted entienda lo que está pasando hoy en día. Necesitamos que usted entienda lo que está pasando hoy en día. Vamos a comenzar este tema. El término Azazel, según lo que dice Levítico 16, 8 al 10, presenta sería dificultades. Escuchen esto. Azazel presenta o sería dificultades. Sin embargo, hay dos razones, por lo menos, que nos ayudan a identificarlo como referido a un ser personal, a un enemigo de Cristo, a Satanás. Vamos a continuar. Quiero pararme un poquito. Vamos a pararme un poquito acá. ¿Qué le parece? Si me paro un poquito acá. Miren, Azazel se puede conocer de dos formas. De dos formas. Tenemos que entender que es un ser personal. Un ser personal que hay una controversia, Cristo o Satanás. Así que vamos a ver lo que está pasando. Vamos a ver qué interesante lo que no habla. Número 1. La construcción de la frase por Jehová, por Azazel, en forma de tradicional para
paralelismo hebreo obliga a pensar que así como Jehová es un ser personal, también lo es su contraparte, Azazel. Vemos que hay una contraparte. Escuchen, número 2. Algunos expositores y eruditos judíos ven a Azazel a un ser personal. Por consiguiente, Azazel designa un ser personal y en este caso solo puede referirse a Satanás. Se presenta tres posibles interpretaciones. Vuelvo y repito. Algunos expositores y eruditos judíos ven a Azazel a un ser personal. Por consiguiente, Azazel designa un ser personal y en este caso solo puede que referirse a quién, a Satanás. Se presentan tres posibilidades de interpretaciones. Quiero pararme acá. Estamos hablando que este ser que nosotros estamos hablando se representa a Satanás. Azazel se representa a Satanás. Y esto cada vez se va a poner más interesante porque usted se va a dar cuenta qué va a pasar al final del tiempo si usted y yo no confesamos nuestro pecado, que era lo que veníamos hablando en el otro tema. Número 1. Azazel es un animal mismo. Número 2. Azazel es en el lugar en cual se llama llamando al macho cabrío, llamando al macho cabrío. Vuelvo y repito, Azazel en el lugar en cual es llamado el macho cabrío. Número 3, Azazel es el nombre que designa al demonio que habita en el desierto. Escuchen esto. Este último es más lógico. Azazel no puede ser sino otro nombre para Satanás. Este nombre es para quién? Para Satanás. ¿A quién se le da este nombre? A Satanás. A Azazel se le da este nombre a Satanás. Y quiero que usted entienda que a este nombre que se le está dando a él es por algo. Y mientras vayamos estudiando, usted va a entender por qué Azazel, con qué propósito Dios le puso a Azazel. Usted vamos a ir cada vez interactuando más. Es bueno porque hay muchas personas que no entienden, quizás han escuchado este nombre y no saben quién es. Incluso hay muchas personas que usan figura de Azazel puesta y aún hasta cristianos y no saben el significado. Por eso estamos dando este tema hoy. Así que continuemos. Acá está, ceremonia de los dos machos cabríos. Acuérdense, estamos hablando de que esto pasaba en el Yom Kippur. Esto pasaba al final, después que se iba. Bueno, déjame seguir para que ustedes lo puedan entender. El macho cabrío por Azazel está vivo y en su presencia, el sumo sacerdote mata al macho cabrío por Jehová. Es decir, quiero pararme acá. Acá sí me voy a parar un rato. Eran dos machos cabríos. Había uno que se llamaba Azazel, pero había otro que se llamaba Lon. Es decir, que era el significado del sacrificio, de quien tomaba el sacrificio, de que era usted que iba a morir. Sin embargo, moría uno. Y había uno que lo dejaban vivo. Escuchen esto. El que moría por usted. Ahora, ¿y por qué dejaban vivo al otro? Usted va a entender el por qué quedaba vivo el otro. En la ceremonia de los machos cabríos,
el macho cabrío por Azazel estaba vivo, es decir, lo dejaban vivo. Y en su presencia, el sumo sacerdote mataba al macho cabrío que representaba a Jehová. Usted debe saber ya por dónde vamos. Perdón, que Azazel, vamos acá. Escuchen. 3 veces la palabra vivo está relacionada con Azazel. Según lo que dice Levítico 16:10 y 20 y 21. En cambio, el macho cabrío por Jehová es muerto y con su sangre se hace expiación por el altar, por el lugar santo y por el lugar santísimo, según lo que dice Levítico 16:9, 15, 16 y 18, 20. Quiero pararme un momento acá. Miren, cuando mataban al que representaba a Jehová, esa sangre, eso pasaba en el Yom Kippur, eso pasaba anual. Y eso es lo que está pasando hoy en día, eso es lo que está pasando ahora. Ya el macho cabrío que representaba a Jehová, que nosotros hablamos de la ofrenda en el otro tema, era representado por Jesucristo. Pero ahora Jesucristo ya murió en el atrio, fue al cielo y estaba en el lugar santo. Y después del lugar santo, en el año 1844, pasó al lugar santísimo. En el lugar santísimo ahora, después del año 1844, se abrieron los libros, se abren los libros para la iglesia, para el pueblo de Dios. Quiero decirte que ahora usted y yo estamos en un juicio. Nosotros hablamos de eso, que usted y yo estamos en un juicio, que usted y yo tenemos que prepararnos. Jesús ahora está en el Yom Kippur, el que ese Azazel, o el macho cabrío que representaba a Jehová, fue muerto. Y ahora está expiando el pecado allá en el cielo, en el lugar santísimo. Hago esta aclaración para que usted entienda que ahora Jesús fue en el lugar santo y por el lugar santísimo ahora está expiando el pecado. Le hago esto para que usted entienda. 3 veces la palabra vivo está relacionada con Azazel. Azazel no murió. Al que mataban era al macho, a uno de ellos, de esos machos cabríos que representaba a Jehová, representaba a Jesús. Y esos, dice acá, voy a volverlo a leer para que ustedes entiendan. En cambio, el macho cabrío por Jehová es muerto y con su sangre se hace expiación, ¿verdad? Hablamos de la expiación por el altar, por el lugar santo y por el lugar santísimo. Está todo relacionado de lo que está pasando en el lugar santo, lo que pasó en el lugar santo y lo que está pasando ahora en el lugar santísimo. Cuando Cristo murió acá, el macho cabrío muere, que es la ofrenda, sube al cielo, llega y entra al lugar santo y estaba espiando en el lugar santo. Ahora, él estaba en el altar, le rociaba la sangre, ahora Cristo estaba en el lugar santo. Y ahora, en el año 1844, pasa al lugar santísimo y está espiando los pecados, tus pecados y mis pecados. Por eso nosotros ahora tenemos que hacer provisión y ir a Cristo Jesús. Escuchen esto, que es muy interesante. Acá dice, el macho cabrío por Azazel es llevado al desierto, ¿verdad que sí? Con la carga de los pecados que el sumo sacerdote colocó sobre él. Pecados, estos que ya habían sido confesados y expiados y perdonados por Cristo. No sé si me entienden. Espero que me hayan entendido lo que venimos hablando. Todos los pecados se le van a pasar al diablo, a Azazel. Todos los pecados que usted haya confesado, todos los pecados que yo haya confesado, si yo me salvo, si usted se salva, todo eso va a ser transferido a él.
Por eso Él no quiere que usted ni yo ahora mismo nos preparemos. Él no quiere que usted y yo abandonemos nuestro pecado. Él no quiere que usted y yo entremos al lugar santo, porque si usted y yo entramos al lugar santo, ¿qué va a pasar? Si usted entra al lugar santo, si yo entro al lugar santo y yo comienzo a tener una vida de santidad, estudiando las Sagradas Escrituras, conociendo a Cristo, dejando que el Espíritu de Dios me transforme y me purifique, y estando en el altar del incienso de oración, que Él me pueda perdonar y que yo confiese mi pecado, todos esos pecados van a ser trasladados a Satanás. Por eso Satanás no quiere que tú entres al lugar santísimo ni al lugar santo. Primero, no quiere que tú entres al lugar santo. Porque si tú no entras al lugar santo, no puedes llegar al Santísimo. Yo he estado diciéndole que la justificación por la fe toda completa se trata en el santuario, no es media. La justificación de la fe no es solamente usted creer en Cristo, creer en su muerte, creer en el bautismo. Usted tiene que dar un paso más, debe entrar al lugar santo, dejarse purificar por el Santo Espíritu de Dios, que lo espíe, que espíe todos los pecados, mientras usted va confesando todos sus pecados en el altar de la oración. Y mientras usted está en el altar de la oración confesando su pecado, también vas a conocer a Cristo y vas a estudiar su palabra a diario. Por eso el enemigo no quiere que usted ni yo entremos. El macho cabrío, escuche, el macho cabrío por Azazel es llevado al desierto con la carga de los pecados que el sumo sacerdote colocó. ¿Sobre quién? Sobre él. Le hago la pregunta. ¿Le colocaron los pecados? El sumo sacerdote le colocó sobre él los pecados. Estos que ya habían sido, ¿qué? Confesados. Si usted no lo confiesa, se va a perder. Y expiado y perdonado por Cristo. Cristo hoy quiere perdonar tu pecado. Cristo hoy quiere perdonar mi pecado. Tres veces la palabra vivo está relacionada con Azazel. Esto ya lo leímos. Disculpen, acá está. Disculpen. Al depositarlo sobre Azazel, lo que el sumo sacerdote hace, en verdad es quitar la mancha y limpiar el santuario. Y así la suciedad que manchó el santuario es quitada y depositada sobre Satanás, que es el originador de la misma. Es decir, cuando Satanás le depositan los pecados, a él, ¿qué pasa? Son transferidos los pecados a él. Voy a pararme acá. Usted se está dando cuenta de lo que yo le estoy diciendo, que Él no quiere que usted confiese su pecado. Que Él no quiere que usted vaya al altar, que vaya y que entre al lugar santísimo, porque si usted entra al lugar santísimo, ¿sabe qué pasa? ¿Usted sabe lo que pasa? Él no quiere que esos pecados sean transferidos a Él. Por eso no quiere. Usted, si no confiesa esos pecados, usted se va a quedar con ellos y esos no van a ser transferidos a Él. Vamos a continuar porque se pone lindo esto cada vez. Perdón, que esto tengo que... Ahora sí. Azazel es llevado al desierto en un lugar que con referencia
a la ruta del Éxodo es descrito como grande y espantoso, según lo que dice Deuteronomio 8:15, donde no vuelve más, es expulsado de la presencia del pueblo y de la presencia de Dios. Por lo tanto, no puede representar a Cristo, ya que el Redentor vuelve y resucita. Voy a pararme un poco acá para que entiendan. Muchas personas piensan que Azazel es Cristo. Usted ve que tienen muchas cosas de figura. Y no es Cristo, es Satanás. Es llevado al desierto porque es para que no vuelva jamás. Y esto es una representación de lo que va a pasar al final del milenio. Que después vamos a tener un tema de eso, a lo que va a pasar al final del milenio con él. Pero esos pecados son transferidos. Los llevan al desierto. Para que no vuelva jamás. Para que el pecado no vuelva más. Porque Cristo lo que está haciendo ahora en el lugar santísimo es expiando el pecado. Y luego, cuando Cristo los 1000 años regrese, después de los 1000 años, esos pecados serán transferidos a Él. Y Él va a tener que pagar por todos los pecados y por todo. Ahora, ¿por qué el santuario estaba manchado? ¿Por qué el santuario estaba manchado? Porque allá fue que comenzó. Allá fue donde se originó el pecado. Allá fue donde estuvo el problema. Así que vamos a continuar porque se pone cada vez más interesante. En el tiempo de Cristo, la ceremonia de Azazel incluía la participación de los israelitas, quienes insultaban al macho cabrío diciéndole, vete rápido, rápido, vete. Y por temor a que volviera una persona encargada, lo compujaba o lo tomaba y lo llevaba al abismo a morir a Azazel a los pecados ¿dónde? Depositados sobre él, no podía volver. Miren, cuando ya hacían ese rito, soltaban el macho cabrío que estaba vivo, ya transferían todos los pecados y lo mandaban. Y cuando alguien veía que él se iba a devolver, alguien agarraba y lo llevaba mucho más lejos que se muera ya lejísimo en el desierto. Porque si volvía, había una mortandad porque alguien quizás no hubiese confesado un pecado. Y nosotros hablamos que el que no confesaba el pecado en el pueblo de Israel lo sacaban del pueblo, lo echaban y moría con sus pecados. Por eso el día de la expiación, el día del Yom Kippur era muy importante. Usted y yo estamos viviendo en la época que Cristo está a regresar, que está expiando el pecado. Por eso el santuario que yo estoy dando es para que usted se prepare ahora, porque si usted no se prepara ahora, usted va a morir con sus pecados. Y es hora que usted, en realidad le digo de todo corazón, mire cómo está su vida. Confiese los pecados a Cristo. Cristo puede perdonar cualquier tipo de pecado. Si usted ahora decide que Cristo lo perdone, Cristo lo perdona. Cristo tiene el poder para perdonarte. Cristo tiene el poder para salvarte. Amigo, no deje que pase más tiempo. No deje. Vamos a continuar. El Señor quiere salvarnos, queridos amigos. El Señor quiere salvarnos. Aquí está la diferencia entre los dos machos cabríos. Por Jehová, número 1, sangre es derramada. Número 2, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De eso nosotros ya lo hablamos. Por Azazel es llevado vivo al desierto. Número 1, no regresa jamás.
por lo tanto no puede referirse a Cristo, no es símbolo de resurrección. Es decir, habían dos, pero había uno que era llevado al desierto por Jehová. Número 3, es una expiación del pecado en sentido vicaria o vicario. Por Azazel se hace la erradicación final del pecado. ¿Se acuerdan de lo que hablé? Se va a erradicar el pecado final del pecado y de su originador. La justicia de Dios se descarga sobre él en forma del juicio ejecutivo. ¿Se están dando cuenta por qué tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Se están dando cuenta por qué tenemos que correr hacia Jesús? ¿Se están dando cuenta por qué tenemos que pedirle al Señor que perdone nuestros pecados? ¿Se están dando cuenta ahora? Porque lo que estamos hablando de lo que estamos hablando en este ministerio, el último llamado profético. ¿Se están dando cuenta por qué el Señor puso en el corazón de Víctor que demos estos temas del santuario? ¿Es importante o no es importante? ¿Es de vida o muerte o no de vida o muerte? No tenemos nosotros que ahora, en estos momentos, entregar nuestra vida al Señor, de entrar al lugar santo. Quiero decirte nuevamente, no hay papa, solamente Cristo. No hay Virgen María, no hay José, no hay nadie en esta vida, no hay sacerdote que pueda salvarte. Es hora de que usted entre al lugar santo. Es hora que usted y yo entremos al lugar santo para consagrar nuestra vida a Dios. Porque si no consagramos nuestra vida a Dios, no vamos a perder, querido amigo. No vamos a perder. Y no es lo que Dios quiere que nos perdamos. No es. Dice acá, por Jehová en la expiación, Cristo asume el lugar del pecador y llega a ser pecador por imputación, según lo que dice 1 Corintios 5:21, Levítico 4:3, 12, 16, 15 y 16. Azazel, Satanás es quien se originó el pecado, debe perecer junto con el pecado. El pecado no tiene futuro. Está condenado a desaparecer. El juicio de Dios recae sobre él y lo aniquila. Dios tiene un juicio final para el pecador, para el pecado y para el originador del pecado. Hermano, tenemos que abandonar el pecado, urgente. Yo sé que hay deseo en nuestra vida. Yo sé que hay cosas que a nosotros nos agradan. Yo sé que hay cosas que usted no quiere abandonar. Yo sé que hay cosas que le parece agradable. Pero al final del tiempo eso le va a hacer daño. No va a hacer daño. Por eso hoy usted y yo debemos entregar nuestra vida al Todopoderoso. Vamos a continuar. Por Jehová, número 5, por Jehová, Cristo es el Redentor único y suficiente. Entró en el santuario celestial una vez y para siempre y tuvo redención eterna, según lo que dice Hebreos 9, 12 al 18. Azazel no es partícipe de la redención. Queremos que esté escuchando, Cristo ya nos dio redención. Por Azazel carga con la responsabilidad de haber originado el pecado y de haber hecho pecar a los justos. ¿Están escuchando? Los aspectos legales y judiciales recargan sobre él, que es el cerebro que originó el mal. Vuelvo y repito, me paro porque es interesante. Ya el Señor nos dio la redención, te dio la redención.
Todo va a caer sobre él y él sabe que todo eso va a caer sobre él. Que si tú te quedas con tu pecado es menos carga para él. Él fue que originó el pecado. Por ende, el originador del pecado tiene que caer y debe que llevar el pecado. Continuemos. Los pecados depositados sobre Azazel son pecados que ya habían sido perdonados y expiados por Cristo. Si usted confiesa sus pecados, si yo confieso mi pecado, si nosotros confesamos el pecado, todo ese pecado va a ser depositado sobre Satanás, sobre Azazel. Y él lo sabe. Y él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que al yo hablar del santuario, él no quiere que yo hable del santuario. Si yo estoy hablando del santuario, es porque tengo una protección divina de Dios, porque Dios quiere que hablemos de esto. ¿Usted cree que él quiere que usted sepa esto? Le voy a contar lo que me pasó hoy para que usted entienda. Cuando yo dije que iba a hacer esto, se me dañó la cámara WebCam. Es decir, yo estoy usando otro formato. Tuve que hacer otro formato hasta poder hacer la WebCam como siempre la hago. Le digo esto para que usted entienda. El enemigo no quiere que hagamos esto. Pero Dios es misericordioso y busca la manera para que esto llegue a usted. No me mire a mí, mire al Señor Jehová, mire al Señor Jesús, que fue que hizo todo por usted. Es el que expió todos sus pecados. Fue que expió todos mis pecados. Si yo estoy dando esto, es por la gracia del Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu. Por eso el Santo Espíritu de Dios quiere transformarte. Por eso el Santo Espíritu de Dios quiere que tú te allegues a Él. Porque Él quiere expiar esos pecados que tú tienes. Quiere expiar mi pecado. Así que, querido amigo, no pierda tiempo. Ven a Cristo. Deja que el Santo Espíritu de Dios sea el que trabaje en tu vida. En el día de expiación, lo que se hace es eliminar la mancha. ¿Qué se hace en el día de expiación? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo ahora? La expiación del pecado de la mancha. A Dios se le había manchado con falsas acusaciones. Me duele porque también nosotros lo hacemos. En el día de la expiación, lo que se hace es limpiar la mancha. A Dios se le había manchado con falsas acusaciones, algunas de las cuales había sido creídas por un número elevado de ángeles y coloca sobre el culpable. Por eso el Señor está expiando el pecado. Por eso la mayoría de los seres no caídos, los ángeles, muchos creyeron en lo que Satanás, mancharon el carácter de Dios. Usted no ve su carácter, usted no ve cómo está mi carácter, usted no ve cómo están nuestras vidas. Usted no ve que usted no quiere abandonar el pecado que le gusta. Eso está diciendo, le está manchando el carácter de Dios, está manchando a Dios, está manchando a Jesucristo. Por eso el Santo Espíritu de Dios quiere que nosotros vayamos al lugar santo para limpiarnos, para sacar toda esta escoria que hay y que usted y yo vindiquemos el nombre del Señor Jesús, vindiquemos el nombre de Jehová, el Padre, vindiquemos el nombre del Espíritu de Dios. En el día de la expiación, lo que se hace es limpiar la mancha.
A Dios se le había manchado con falsas acusaciones, algunas de las cuales habían sido creídas por un sinnúmero de elevados ángeles. Y ahora colocar sobre él la culpa sobre el enemigo. La calumnia lanzada contra Dios, al igual que voy a repetir, la calumnia lanzada contra Dios, al igual que el boomerang, regresa al que la arrojó. La mancha no puede quedar en el santuario contra Dios, porque ha llegado el tiempo de justificar a Dios y vindicarlo. Si usted mira a Daniel 8:14, la mancha no puede quedar más sobre Cristo, porque la segunda vez sin relación con el pecado será visto por los redimidos, según lo que dice Hebreos 9:28. La justicia divina culpará al único culpable de la rebelión, que es Satanás. Así que cuando Cristo, al fin de su ministerio y en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, lo pondrá sobre Satanás, en cual es la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. Quiero pararme acá, es lo que hemos venido hablando. El Señor va a cargar todo sobre él. Lo que usted y yo hayamos sido confesados, va a sacar todo lo del pueblo, todo lo de su pueblo, todo lo que fueron a él, todo lo que fueron a pedirle perdón, todo aquello que fueron y confesaron su pecado y abandonaron sus pecados, y el Espíritu de Dios pudo transformarlo y pudo llenarlo con su gloria y quemar toda esa escoria del pecado. Todo eso va a ser sobre él. Amigo, está llegando el tiempo que usted va a tener que tomar una decisión. Es hora que usted va a tener que tomar la decisión de su vida. Por eso el Espíritu de Dios lo está llamando en esta hora. Por eso el Espíritu de Dios quiere que usted ahora se acerque a Él. El pecado que es, escuchen esto, el pecado que es, esencialmente es rebelión contra Dios, tiene que desaparecer. Hermano, esto tiene que desaparecer. Y si usted está con su pecado, va a desaparecer con todo y pecado también. Tengo que decírselo con el dolor de mi alma. Primero de las vidas de los hijos de Dios. Y eso es posible porque Cristo los cargó sobre sí mismo y se hizo garantía de su pueblo, no solo en su muerte, sino también en su vida. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, miren, no hay otro garante, no hay otro sustituto, solamente Jesús. Alabo el nombre de Jesús. No sé si usted entendió bien lo que quiso decir. Vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer. El pecado que esencialmente es rebelión. Es decir, el pecado esencialmente es rebelión contra Dios. Tiene que desaparecer. Hermano, tiene que desaparecer. Pero primero va a desaparecer, ¿sabe dónde? Primero de la vida de los hijos de Dios. Usted, hijo de Dios, tiene que dejar que el pecado desaparezca de su vida. Si usted es hijo de Dios, tiene que desaparecer. Primero de la vida de los hijos de Dios.
Y eso es posible porque Cristo lo cargó sobre él, sobre sí mismo. Y se hizo garante de su pueblo, no solo en su muerte, sino también en su vida. Gloria a Dios. Usted hoy tiene salvación gracias a Cristo. Cristo lo hizo en su muerte y en su vida. ¿Qué usted va a hacer? Dígame, ¿qué usted va a hacer ahora sabiendo esto? ¿Va a ir al lugar santo a confesar su pecado, a tratar usted de estudiar la Sagrada Escritura, dejar que el Santo Espíritu de Dios trabaje en su vida, usted ser un mini santuario para que Él pueda purificar su vida? Es hora, queridos amigos, de que usted y yo hagamos y que transfiramos los pecados a quien se lo merece. Primero los pecados van a ser perdonados, van a ser quitados del pueblo de Dios, porque Cristo es el garante. No hay papa, no hay Virgen María, no hay sacerdote, no hay rico, no hay nadie, no hay garante en esta tierra. Solamente el garante fue Cristo Jesús. Y gloria a Cristo Jesús. Solamente a Cristo sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Solamente Él es el garante. No hay otra persona. No tiene que ir a buscar salvación donde otra persona. No vaya. Ve a Jesús. Es el único, la única garantía que te va a ayudar a salvarte, a quitar tu pecado y ponérselo al diablo. Es Cristo Jesús. Y vamos a volverlo a leer. Es que qué lindo. El pecado que se asimente es rebelión. Esencialmente es rebelión contra Dios. Tiene que desaparecer. Primero de la vida. Dios quiere que primero salga de la vida de los hijos de Dios. Primero de sus hijos. Y eso es posible porque Cristo lo cargó sobre sí mismo y se hizo grande, garante de su pueblo, y no solo en su muerte, sino también en su vida. Gloria a Dios. Estamos terminando, querido amigo, pero es interesante esto que estamos hablando, querido amigo. No debemos perdernos de esto. No debes perderte de esto, querido amigo. Dice, así como la muerte de cada israelita quedaba solemnemente decidida en el día de la expiación, de la misma manera, el destino del creyente quedará sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no intercederá más en su favor. Escuchen, el carácter de cada persona quedará fijada en forma irrevocable. No podrá realizar cambio que no haya realizado antes. Mi hermano, mire, esto es peligroso. Si la gracia de Cristo, si el Espíritu de Dios se retira, si se acaba la gracia de Cristo y usted tiene pecado que no lo ha confesado, ya Cristo no puede hacer nada, usted se va a perder. Y si yo no confieso mi pecado, también me voy a perder. Por eso Cristo es nuestro garante. Por eso el creyente, por eso, así como la suerte de cada israelita queda solemnemente decidida en el día de la expiación, Dios, Jesús, está expiando el pecado ahora. De la misma manera, el destino del creyente quedará sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no intercederá más en su favor. El carácter de cada persona quedará fijado en forma irrevocable. No podrá realizar cambio que no haya realizado antes, según lo que dice Apocalipsis 22. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, amigos televidentes que van a mirar este video con el alma y con el corazón, te lo digo,
Vayamos a Cristo Jesús. Vayamos al Espíritu Santo para que haga un cambio en nuestra vida. Porque si usted y yo no cambiamos nuestra vida y deja a Cristo de interceder por nosotros, ya su vida va a quedar fijada lo que usted es, para vida o para muerte. Esto es debido a muerte. El santuario es para que usted aprenda, para que entienda lo que está pasando. Cristo está espiando. Ahora, en estos momentos, está espiando mi pecado y su pecado. Si usted y yo no vamos a Jesús, vayamos ahora al lugar santo. Vayamos juntos. Estudiemos las Sagradas Escrituras. Conozcamos a Cristo. Luego dejémonos transformar por el Santo Espíritu de Dios que cambie nuestra vida. Y vayamos a confesar en el altar, a confesar nuestros pecados para poder ir al lugar santo donde Cristo cuando venga quiere llevarnos. Mientras tanto, hay muchas personas que están en el atrio. Todavía hay tiempo de usted venir a Jesús. Es tiempo de usted hacer una entrega especial, así como la suerte de cada israelita quedaba solemnemente decidida en el día de la expiación. De la misma manera, el destino del creyente quedará sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no intercederá más a su favor. El carácter de cada persona quedará fijado en forma irrevocable. No podrá realizarse cambio que no haya efectuado antes. Si usted y yo ahora no hacemos los cambios, si usted y yo ahora no hacemos, decimos al Señor que nos transforme, no vamos a quedar. Querido amigo televidente, es urgente. El Señor te está llamando. No pierda tiempo. Nada de esta vida vale la pena. Cristo quiere sellarte ahora. El Santo Espíritu está gimiendo para poder transformar tu vida, para hacer cambio en tu vida y en mi vida. Queridos amigos, para mí eso fue un placer. Para mí fue un placer poder darte este tema. Voy a terminar con esto para que se te quede en lo más profundo del corazón. Así como la suerte de cada israelita quedaba solemnemente decidida en el día de la expiación, de la misma manera el destino del creyente quedará sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no intercederá más en su favor. El carácter de cada persona quedará fijado en forma irrevocable. No podrá realizar cambio que no haya efectuado antes. Queridos amigos, hay que hacer cambio ahora. Ahora es el momento de hacer cambio. Porque cuando se termine el tiempo de gracia no lo vamos a poder hacer. Como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo con otro. Este video, no deje de compartirlo para que ayude a otra persona a entender la verdad presente. Hoy estuvimos trabajando con el santuario. El santuario, nosotros hemos venido haciendo una serie de seminarios, así que hoy queremos que usted y que yo podamos hacer una entrega completa al Señor Jesús. Hoy estuvimos trabajando con el macho cabríos, Azazel. Así que para mí fue un placer poder compartir con usted nuevamente. Suscríbase al canal, compártalo con otros, dele me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda compartir estos mensajes. No se quede encerrado con la verdad presente. Como siempre te digo, hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,